Muchas gracias a todos quienes están conectados con nosotros a esta hora. Gracias por creer en este proyecto que se llama halconradio.com y que les presenta el primer sorbo de la mañana. Ya está con nosotros nuestro asesor, el doctor Juan Manuel Sáez, porque tenemos un tema bien importante para tratar con él y él nos ayuda. Él es muy experto en este tipo de temas que todos los días estamos tratando. Aquí, director Giovanni, que viva así. Por acá Olga Ruth, antes de ir con el doctor, nos dice, yo también soy del barrio El Tejar, un fuerte abrazo, dice Olga Ruth. Y por acá Rix 1980 dice, muy buenos días. A ver, les voy a decir a los del barrio El Tejar, somos y tenemos una página creada por la gente que está allá. Yo vivo y viví en la calle 29 del barrio del Tejar, se llama la página que conservamos desde hace muchos años. Ya mucha gente, muchos de los amigos no viven allá, pero sin embargo estamos en contacto. Oiga, les voy a contar una antes de ir con el doctor. Una vez nos pusieron una cita, un loco de esos puso una cita y nos vamos a encontrar todos en Normandía, todos los chinos del barrio del Tejar. Y claro, llegamos ya todos casados, con hijos viejos, calvos, de todavía, pelo blanco, de todavía, y nos mirábamos y no nos conocíamos. ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Y así hicimos una fiesta de integración. Qué rico, la gente del barrio del Tejar. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo, un gusto saludarlos. Bueno, doctor, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Amanecimos muy preocupados y lo primero que pensé fue en usted, porque ya definitivamente los transportadores no pueden tener sus vehículos de carga, los colombianos no pueden tener su vehículo, su pichirilo, el señor que hace acarreos ya no puede tener su camioneta porque todos los gastos que viene, la tecnomecánica que es más costosa, ya la revisión de un vehículo sale por 300,000 pesos, ya el SOAT ya le vale más de 1 millón de pesos a alguien que tenga su pichirilo, en los impuestos que viene el impuesto todos los años que hay que pagar, adicionando el impuesto de rodamiento y lo más crítico, los combustibles costosos y los carros guardados. ¿Cómo le parece? Y se anuncia hoy sobre el incremento del ACPM que venía planteando el gobierno desde el pasado mes de abril, pero que ya va a poner, hoy los transportadores ya van a poner el grito en el cielo, porque dice, mire, los fletes los están pagando bajos, no nos están dando el trabajo que es y sí, nos toca pagar el combustible bastante costoso. Vamos de mal en peor en este país. Vamos de mal en peor en este país, doctor. Bueno, pues Héctor y apreciados oyentes, digamos que esta es una de las cosas más desastrosas que tenemos que afrontar en Colombia, y es que los impuestos que pagamos no se ven retribuidos a la sociedad en infraestructura, ni en educación, ni en servicios. Vemos que le aumentan el precio a la gasolina. Yo recuerdo cuando pagaba el galón a 8.000 pesos, el galón de gasolina corriente lo pagaba a 8.000 pesos y aún así me parecía carísimo. Y la gasolina extra estaba como en 12.000. Hoy la gasolina corriente está en 15.000 pesos el galón y la gasolina extra está a más de 21.000 pesos. Y las personas que tienen el carro con diésel o los vehículos que utilizan diésel, pues viven hasta el momento en el paraíso, porque pagan una suma de dinero bastante corta respecto de la gasolina. Y desafortunadamente, esos precios de la gasolina los hacen o los aumentan para equilibrarlos con el precio del mercado. No entiendo para qué sirve ser productor de petróleo, porque pues uno entendería que si nosotros producimos nuestro propio petróleo y tenemos una refinería, pues podríamos tener un precio diferente al del mercado internacional y realmente tener unos precios más asequibles para la población teniendo en cuenta nuestro ingreso. Porque pues no podemos tener un precio de la gasolina como el que se paga en Estados Unidos, porque el ingreso que tienen los americanos es muy superior al de los colombianos. El salario mínimo de los Estados Unidos ronda los $1,300, que mal contados son 5 millones de pesos de salario mínimo, de lo que se gana una persona por trabajar el mínimo en Estados Unidos.
o lo mínimo, las horas mínimas en Estados Unidos, mientras que en Colombia el salario mínimo está más o menos en 1.300.000 pesos. Entonces, vemos que no hay, el gobierno colombiano trata de equilibrarse el mercado internacional, pero no lo hace comparándose en cuanto al nivel de ingresos y al Producto Interno Bruto de nuestro país para entender si realmente nosotros podemos hacerlo o no. Y pues tal vez quiere ingresar allí a un modelo económico que, que está aprobado por los países de la OCDE, pero pues en Colombia pues tenemos una realidad criolla bastante diferente y eso afecta pues el bolsillo de todos y la productividad de todos los colombianos, y entonces no vemos cómo vamos a hacer para lograr los índices de crecimiento económico que se esperan para tener una reactivación económica, y definitivamente pues es una decisión bastante odiosa, que definitivamente pues no solamente afecta el bolsillo de la clase trabajadora, sino también de los industriales y de la clase productiva. Sí, es que haciendo cuentas esta mañana, cuando empiezan a hablar del incremento del combustible, en ese aspecto los propietarios están a gusto. Porque, a ver, miremos el trabajo en la marcha del motor de un camión, tractocamión diésel. Pues ellos tienen la función del motor es llegar y el combustible, y el combustible que no utiliza lo regresa al tanque, y siendo a 9.000 algo, pues era una economía buena. Hoy ya prácticamente le va llegando al doble, y ahí es donde viene, y el flete, los transportes, no es mucho. Ellos dicen no es mucho lo que está produciendo un camión, ellos van a pérdidas, los vehículos de carga pesada. Hay que mirarlo por ese lado para que la gente no piense, no, pues este tipo es un tractomulero, y el tipo tiene mucha plata. No, son empresarios que gracias a Dios le están dando trabajo a los conductores, a quienes descargan. Bueno, depende, de un camión dependen muchas personas, pero comienza a ponerse la vida más dura en este país. En este país, ayer usted escuchaba que hablábamos que en un avión apenas de un vuelo llegaron 10 pasajeros, porque la gente no tiene dinero para salir. La gente se incrementó el costo de vida en esta ciudad. La revisión tecnomecánica subió de una forma brutal. Pagaban como 210.000, 220.000 pesos. Subí en un vehículo pequeño, miraba yo anoche, 284.000 pesos. Y los impuestos, los combustibles, todo lo que tiene que pagar de rodamiento, más le sumamos un pico de placa. Y entonces la gente tiene que movilizarse en taxi, pagar todos los costos del taxi, el carro guardado, la incomodidad y todo lo que viene en una ciudad embotellada, porque la embotellaron totalmente. No era el caso. Decía alguien acá en el noticiero, decía, cuando uno va a arreglar la casa, no la tumba total, sino la va reparando por partes hasta lograr tenerla toda. Desbarataron toda la ciudad y no tenemos por dónde movilizarnos. Entonces estamos todos los bogotanos sumidos en un pico y placa. La gente tiene que pagar un bono solidario para poder sacar su vehículo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando nosotros de lo que puedan darnos los gobiernos para poder seguir sosteniendo este país? Porque el movimiento vehicular también depende la empresa. Pues sí, Héctor, pues es que, mire, con respecto a la revisión técnico-mecánica, es evidente que eso no sirve para absolutamente nada. Un carro puede pasar la revisión técnico-mecánica y fallar mecánicamente a la vuelta de la esquina. La revisión técnico-mecánica es bastante desacertada, mediocre, insuficiente, y lo único que revisa es que el carro prenda y vaya para adelante y medio frene, pero realmente un carro con fallas mecánicas profundas pues no se le percibe y no se le descubren los problemas que tiene allí en fondo, y simplemente es una de las formas que trata el gobierno, no el gobierno, refiriéndome al gobierno colombiano, de tratar de educar al conductor para que le haga mantenimiento preventivo al carro, porque es que
hasta eso en Colombia tenemos el problema, que el que tiene un carro cree que solamente echarle gasolina, pero al carro hay que hacerle unos mantenimientos preventivos, un reemplazo de piezas, porque sufren desgastes y hay que hacerle un mantenimiento preventivo cada 5.000, cada 10.000 kilómetros. Y desafortunadamente algunas personas que tienen carro no lo hacen. Y uno ve que carros que tienen las instalaciones por fuera, que no le funcionan las luces, que están echando humo. Entonces, desafortunadamente la cultura del conductor colombiano pues es bastante paupérrima en cuanto al mantenimiento de los vehículos se refiere. Y por eso impusieron lo de la revisión técnico-mecánica, porque como fuimos incapaces de autorregularnos, entonces nos impusieron eso. Y frente al pico y placa, pues es que eso es una de las medidas más odiosas que hay, porque es una restricción a la libertad de locomoción que tenemos los bogotanos. Y es que esas medidas se impusieron con el propósito de tratar de mitigar los problemas de construcción de infraestructura, de los problemas de tráfico generados por la construcción de infraestructura. Entonces tienen construyendo el Transmilenio, tienen construyendo el metro, tienen construyendo desde hace 20 años, entonces, y puentes y avenidas y demás. Entonces tratan de mitigar digamos que ese impacto en la infraestructura, de la construcción de la infraestructura, limitando el uso del carro. Y yo debo decir que tengo sentimientos encontrados frente a eso, porque el pico y placa, en parte, pues nos ayuda a entender que debemos hacer un uso racional de los carros, y también nos enseña a compartir y a usar el transporte público. El problema es que esa medida sería fenomenal si realmente en Bogotá tuviéramos un transporte público eficiente, si realmente tuviéramos líneas de metro y de buses interconectados o de tranvías interconectados que dijera, bueno, pues me conviene usar el transporte público porque realmente es eficiente. Pero pues en Bogotá no hay transporte público, el transporte público que hay, el único que medio funciona es el de Transmilenio, y el resto pues tenemos una sociedad, una ciudad prácticamente que no está conectada en un 50 o en un 60%. Entonces, digamos que yo entiendo las situaciones que tiene que enfrentar un gobernante para pues, poder mitigar los problemas de infraestructura y de movilidad, pero desafortunadamente pues en Bogotá ni lo uno ni lo otro. Todavía nos falta transporte público y todavía nos falta mucha más cultura ciudadana para usar el carro. Entonces yo pienso que más allá de ver las cosas negativas de las cosas que estamos viviendo, es entender también que estamos en un mundo globalizado y no dependemos de nosotros mismos. Los precios de la gasolina dependen también de la guerra de Ucrania, de Rusia. Todo lo que pasa en el Oriente Medio nos impacta porque son productores de petróleo. Y definitivamente Colombia, nosotros no lo habíamos visto así, pero ese fondo de estabilización de precios de la gasolina nos ayudó a evitar que en Colombia, en las épocas difíciles de la pandemia, tuviéramos unos incrementos de gasolina, del precio de la gasolina bastante altos, y que ese precio fuera tan variable que afectara a nuestra economía. Lo que pasa es que pues no se pudo controlar ese fondo de una manera acertada, y hoy tenemos unos déficits de 20 millones de pesos en ese fondo, y hay que pagarlo, y eso obedece el aumento del precio de la gasolina, y pues obviamente eso afecta a la producción. Entonces el gobierno está en ese problema: si pago el déficit o cubro el déficit, tengo que aumentar la gasolina, el precio de la gasolina y el ACPM y los combustibles, pero eso afecta a la productividad. Entonces entendería yo que el gobierno Petro no la tiene fácil, y ese análisis económico pues es delicado, y hay que entenderlo y saber cómo lo van a mitigar. ¿Qué otras opciones le dan a la industria para transportar las mercancías que sean más baratas? Eso es lo que habría de pronto que pensar y aportar este análisis. Claro, ahora analicemos un poquitico sobre el seguro de accidentes, el SOAT. Este SOAT se incrementó brutalmente, y todos los vehículos no se accidentan a diario, no son todos. Estamos llenando los bolsillos de los dueños de las aseguradoras. Las aseguradoras se llenaron de plata. No es posible que usted tenga un pichirilo, el carrito de trabajo, el carrito que lo lleva, el carrito que le trae, y usted tenga que sacar 700,000 pesos. 700,000 pesos. Fuera de eso, tiene que rogar para que se lo reciban, porque ya ellos, para ganar mucho más plata, entonces las personas, las estaciones de combustible, los concesionarios donde los distribuían,
ya no le queda fácil al propietario del vehículo, sino que tiene que usted desplazarse directamente a la aseguradora. Y son seguros muy costosos. Es que, ¿cómo el gobierno va a permitir que un seguro se incremente en tanta plata si no son todos los vehículos que se están accidentando a diario? Y quienes se accidentan en realidad, pues a veces no reciben daños porque encontraron que su conductor iba bajo los efectos del alcohol. Ahí se evitó un pago de seguro el vehículo. Hay muchas falencias en esto, inconsistencias, y entonces tener carro en Colombia ya no es una garantía. Pero a eso, ¿usted por qué reclamo yo eso? Porque es que el colombiano está sometido a la inseguridad, a la calle. Ya no puede salir a tomar el bus, claro, váyase en bus, porque está usted obligado también a que utilice el transporte público. Pero es que las estaciones de vehículos de transporte masivo no tienen seguridad, no tienen sino un vigilante a la puerta. Los delincuentes están haciendo de las suyas. Vivimos solo de los operativos que la policía da y no son a diario. Y entonces siguen haciendo de las suyas los delincuentes. ¿Y por qué? Porque el señor tenía su carrito guardado porque no pudo pagar. No pudo pagar, dijo, no está, la quincena no me alcanzó, la plata no me alcanza, los costos están muy fuertes. Y entonces hay que, para finalizar este tema. Pues es que, Héctor, mira, yo tengo una opinión un poco diferente a la que acabamos de escuchar. Y es que hay una diferencia entre el seguro obligatorio y la de todo riesgo, con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Fíjese que no hay nada peor que tener un choque, estrellarse con una persona que no tenga dinero para responder por las negligencias o la culpa que haya cometido en carretera o en la vía. Yo alguna vez he tenido la oportunidad de estrellarme con motociclistas. Hace poco, un motociclista se pasó un pare, y yo iba por una calle y el motociclista venía por la carrera, él tenía el pare, se pasó el pare, no paró, no leyó la señal de tránsito y se estrelló contra mi carro. Inmediatamente yo, con la parte trasera de mi carro, entonces yo adelanto unos metros, me bajo del carro a mirar qué había sucedido. El conductor, los pasajeros de la motocicleta se cayeron, salieron volando y se cayeron, se pegaron muy duro, pero inmediatamente como pudieron se montaron a la moto y se fueron, se perdieron. Mi carro quedó dañado, le rompieron la parte de atrás del carro y se fueron y no respondieron. Entonces yo llamé a la policía, llamé al 123, alcancé a ver la placa de la motocicleta y los personajes se fueron. Entonces, pues en Colombia desafortunadamente, pues como el 50% de la población, pues lo dice el DANE, vive en esa situación de pobreza. Entonces, no solamente en pobreza económica, sino en una mentalidad de pobreza, de que todo lo que tienen es escaso. Entonces, no les gusta pagar el seguro, no les gusta pagar el mantenimiento del carro, no les gusta pagar impuestos, porque viven con una mentalidad de escasez al mínimo. Entonces, fíjese que usted pone una cifra de 700.000 pesos al año, porque se paga el seguro al año, que eso viene a ser 2.000 pesos diarios o 60.000 pesos aproximadamente. Si quiere que yo sea exacto, le voy a decir 58.000 pesos mensuales o 1.917 pesos diarios. Entonces, si usted tiene carro, pues usted tiene que saber que el carro tiene que ser un medio de producción, un medio para producir algo, un servicio, vender un servicio, un producto, o sea, lo tiene para algo. O sea, el carro no puede ser con la mentalidad de lujo, salvo que usted se gane más de 10 salarios mínimos mensuales, usted tenga un Mercedes-Benz parqueado en el carro, parqueado en su estacionamiento, y tenga una motocicleta BMW, y tenga uno para los fines de semana y otro para el pico y placa. Entonces, si usted tiene mucho billete, pues obviamente que tiene con qué mantenerlos. Pero si usted tiene un solo carro que tiene que cuidar, pues tiene que hacerle mantenimiento preventivo, tiene que pagar impuestos y tiene que utilizarlo para que sea un ingreso, para que produzca ingresos. Los carros no son lujos. Esa es la mentalidad de alguien que tiene una mentalidad de pobreza, que piensa que tener un carro es para tener lujos, que es un lujo, es una forma de aparentar riqueza, y eso es una cosa equivocada. Entonces, el carro tiene que ser una fuente de producción de ingresos, y obviamente que es un costo, y que obviamente si una persona natural en Colombia declarara impuestos, pues lo puede deducir esos costos de
su declaración de renta. Entonces, fíjese que las cosas se van acomodando, porque claro, yo gasto, pero también produzco ingresos y hago una depuración de mi declaración de renta para pagar un impuesto al final del año. Entonces, aquí lo que tenemos es, yo soy enemigo de la mentalidad de queja y de todo el tiempo estar diciendo es que todo es muy caro, es que todo es muy difícil, es que la gasolina, es que el SOAT, es que, venga, nosotros como colombianos hemos pasado por las crisis económicas más difíciles de la historia de la humanidad. Hemos sido la única nación del mundo que mantiene en guerra. Yo creo que Israel y Colombia son los únicos estados del mundo que mantienen en guerra durante toda su historia. Si no ha sido las FARC, si no fueron las luchas interpartidistas de las guerras de los conservadores y los liberales, fueron las guerrillas de los años 50, las FARC, después nació el ELN, el M-19, y estamos todavía, después nació los clanes del narcotráfico, y vivimos en una nación en crisis. Yo desde que tengo conocimiento he escuchado los carros bombas, de los secuestros, de los asesinatos, de las masacres, toda la vida, y tengo 41 años y he vivido en ese entorno colombiano, y Colombia tiene una idiosincrasia, una cultura de empuje, de empresariado, de fuerza, de salir adelante, de sobreponerse, de resiliencia. Y nosotros no podemos caer ahorita en el pesimismo de que todo lo que estamos viendo está mal porque es que llevamos mal siempre. O sea, esto no está pasando con este gobierno. O sea, el problema que vivimos en Colombia no viene del gobierno de Gustavo Petro, es una persona que se eligió para tratar de solucionar los problemas que tenemos, pero que lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, cada uno tendrá una opinión. Yo no soy quien para defender a Gustavo Petro porque tendrá muchos defensores, pero lo que les quiero invitar esta mañana es a que entendamos que debemos tener una inteligencia financiera para asumir nuestras vidas. Hay que tener un presupuesto. Si usted no puede tener carro, entonces véndalo y cómprese una moto. Y si no puede tener moto, pues ande a pie o compre en bicicleta. Pero usted debe tener un plan, un proyecto financiero de vida, de aprender a vivir con lo que con lo que gana, con lo que produce. Porque si se gana el salario mínimo y quiere comprarse un Mercedes-Benz y se lo compra a crédito y no lo quiere mantener y no le quiere pagar la gasolina extra y se está quejando de eso, pues está mal, como la propaganda del banco. Entonces, si uno se gana el salario mínimo, pues tiene que aprender a vivir con el salario mínimo. O si no, aprenda a vender para mejorar sus ingresos y que reciba más ingresos. Porque, mire, yo ayer estaba, el fin de semana, y con eso termino, el fin de semana fui al Costo a comprar unas cosas que hacían falta para el mercado de la casa. Y me encontré con una mercaderista. Qué tristeza. Estábamos comprando jabón, ¿no? Con mi esposa, jabón para lavar los pisos de la casa. Y la mercaderista le hace una pregunta a mi esposa y le dice, señora, ¿usted ya conoce el jabón tal? Y mi esposa le dice, sí. Ah, bueno. Y se fue. Se fue la mercaderista. Entonces yo le digo, ¿pero qué es lo que está haciendo esa mujer ahí? Produciendo dióxido de carbono, que debió ofrecer el jabón. Venga, le traigo, venga, usted qué jabón tiene ahí, ese jabón usted para qué lo está utilizando, para qué lo está llevando, mire que este jabón le rinde más, mire que este jabón tiene un mejor precio, mire que este jabón, o sea, véndame el jabón, y se lo aseguro que yo saco el que tengo por puro respeto, decencia, por pena, lo que sea, yo saco el jabón de mi carro y pongo el jabón que ella me ponga, ¿me entiende? Pero la gente no vende, no ama el trabajo, no se motiva y sale un día motivada a decir, voy a salir de la situación en la que estoy. Entonces, si nosotros no cambiamos esa mentalidad de queja y de pobreza, de mentalidad, porque no es de pobreza económica, es de mentalidad, de decir, oiga, voy a cambiar mi estilo de vida y voy a dejar de quejarme, voy a comenzar a agradecer el trabajo que tengo, voy a agradecer montarme en Transmilenio porque llego más rápido en Transmilenio. Yo que litigo en Palo Quemado, me voy en Transmilenio, llego en 20 minutos, llego a Palo Quemado. En carro me demoro hora y media. Y para mí ha sido una bendición llegar al Transmilenio muchas veces. Y uno tiene que aprender a amar y a dar gracias la vida que uno tiene y cómo uno puede mejorar lo que tiene, obviamente, porque pues estamos es para mejorar, no para quedarnos estancados. Yo les invito a nuestros oyentes que hagamos un plan financiero para poder entender cómo voy a pagar el SOAT, cómo voy a poder pagar la gasolina y cómo voy a utilizar mi carro para producir ingresos. No solamente para llevarlo el fin de semana al centro comercial y bloquear la autopista norte para que la gente no salga,
sino pues, oiga, pues ¿cómo voy a hacer que esto produzca? Y sí, nos pusieron el pico y placa, entonces toca aprender a bailar con esa, Héctor. Pues nos toca aprender a bailar con esa. Durante 20 años o más hemos vivido con pico y placa. Pues tocó un día Transmilenio, un día carrito, o toda la semana Transmilenio, el fin de semana el carro, porque así nos toca en Colombia. Y pues esa es como mi forma de ver la vida, Héctor, y a nuestros oyentes. Buena la lección que ha entregado. Yo creo que el mensaje lo han recibido todos nuestros siguientes, doctor. Es importante lo que usted habla y se lo explica en palabras que la gente lo entienda. Muy bueno. Bueno, hoy, ¿a dónde le va a tocar hoy, doctor, la audiencia? Héctor, todas las audiencias ahora en Colombia, bueno, la mayoría, me tengo que retractar de ese postulado. La mayoría de las audiencias son virtuales. Las audiencias, algunas audiencias penales de juicio son presenciales y algunas audiencias de inspección de policía, laborales, son presenciales. Me ha tocado presencial últimamente y me encanta la presencialidad, pero también la virtualidad me sirve porque me evita el problema de tener que montarme a utilizar el transporte público o someterme al problema del tráfico de esta ciudad. Pero hoy audiencias son virtuales, interrogatorio de parte como prueba anticipada. Muy interesante esa herramienta. Cuando usted vaya a demandar a alguien y necesite recolectar una prueba, entonces usted primero lo interroga a su demandado para poder usted recolectar una información y pues construir una teoría del caso. Este es un caso de fraude procesal en un proceso ejecutivo. Ganamos el proceso ejecutivo. Yo defendía al demandado. Ganamos ese proceso y ahora y durante ese proceso hicimos una denuncia por fraude procesal y voy a un interrogatorio de parte porque le voy a aportar a la fiscalía. Como la fiscalía no investiga, entonces toca recaudarle las pruebas. La fiscalía no quiere citar al indiciado a entrevista para con calidad de indiciado responda unas preguntas, no lo quiere hacer, no quiere mover el proceso. Entonces me tocó a mí hacer una búsqueda, hacer audiencias de búsqueda selectiva en bases de datos, hacer los dictámenes de grafología, buscar los dictámenes de grafología, contratar al informático forense y hacer los interrogatorios de parte. Entonces le toca a uno trabajar en muchas áreas para poderle ayudar a la administración de justicia a que haga su trabajo. Ese es mi trabajo y eso es lo que estoy haciendo hoy. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación hoy aquí en el Conradio. Gracias a ustedes por el espacio. Nos escuchamos mañana. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Estaremos pendientes para todos.